Bueno, y precisamente se anunciaba por parte del director del sistema penitenciario una ya calendarización de una reapertura a las visitas para privados de libertad. Asimismo, también daba a informar de las requisas actuales. Pero antes de entrar a analizar el tema, vamos a ver los detalles de esto. Debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, las visitas para los privados de libertad fueron suspendidas desde el pasado 14 de abril. 5 meses después, el derecho les será reanudado, previo a evaluaciones de los protocolos a seguir. Realmente nosotros estamos empezando a ver algunos protocolos para una reactivación de visitas, específicamente contando con todos los protocolos de seguridad, no solamente por parte de la visita, sino también por parte del privado de libertad, y asimismo también dotando de todo insumo de limpieza, insumo de seguridad para directamente el guardia penitenciario. Nosotros pues en estos momentos hemos estado actuando y deliberando con algunas autoridades superiores para ver si esto va a ser factible en los próximos días, si no es que llegase a fin de mes. Sin embargo, sí debemos de tomar en cuenta todo lo que ya les mencioné. Las visitas serán reanudadas. Por tanto, las requisas continuarán debido a que muchos de los visitantes ingresan ilícitos a las diferentes cárceles del país. Las requisas definitivamente, sí, nosotros vamos a continuar con el plan de trabajo que ya habíamos, o ya lo habíamos contemplado desde un inicio de nuestra administración. No podemos dejar que las personas sigan intimidando a la población, específicamente a las personas que se dedican a la extorsión. Pues desde un inicio de la pandemia nosotros tuvimos varios grupos delictivos que estuvieron participando de extorsión, no solamente pandilleros activos, sino también los denominados imitadores estuvieron ya pues actuando de forma incorrecta, y nosotros pues ya tuvimos algunas acciones con algunas de las personas que estaban tomando estos actos delictivos. Bueno, surgen muchas preguntas en las redes sociales y también nos han consultado. Hoy por la mañana le vamos a conocer detalles y ahora vamos a ampliarlo. Está con nosotros el licenciado Julio Talamonti, exdirector del sistema penitenciario. Tiene mucho conocimiento en esto, en lo de las cárceles y también los protocolos de seguridad que se deben de establecer. Licenciado Talamonti, bienvenido a TN23. Cuando hablamos de una pandemia, es algo que nadie habría pasado en nuestras generaciones. Eso fue hace 100 años. Pero ahora se aplican todos los protocolos de seguridad sanitaria y se evitan las visitas a los centros carcelarios. Aún así, brotaron los casos. ¿Qué panorama podemos esperar si se reaperturan de nuevo las visitas y cuáles podrían ser los protocolos estipulados y oportunos para esto? Licenciado Axel Cardona, televidentes de TN23, como siempre es un gusto poder saludarles. La realidad de las cárceles ya todos las conocemos. Es decir, si en este momento, tal y como usted lo está mencionando, con estas restricciones, que habrá que ver si efectivamente se están cumpliendo a cabalidad, el de la no visita, ¿sabe por qué? Porque la visita termina siendo algo sagrado para el privado de libertad, y cuando esta visita no se da de una manera prolongada, lo que pueden haber son amotinamientos, ojo con eso. Entonces, si esta visita se abre de una manera normal, lo único que se va a provocar en los 26,000 y pico de privados de libertad es una micropandemia dentro de este submundo que es el sistema penitenciario guatemalteco. Y entonces lo que vamos a tener ahí es o mucha gente muerta o mucho privado de libertad, ya sea con síntomas leves o graves, pero también el riesgo de que quien los va a cuidar a ellos en los hospitales no se fuguen para que no se escapen y para que no se vayan, y quién va a quedar cuidando las cárceles. Entonces, aparte de la capacidad real del sistema penitenciario de poder atender una emergencia médica de estas, es absolutamente nula en este momento, hay que hablar lo que es. Bueno, licenciado, cuando vemos esta clase de decisiones, pues obviamente todos los privados de libertad, como seres humanos, pues también tienen derecho a una visita de familiares y algunos amigos o su cónyuge, por ejemplo. Pero, ¿estaremos preparados como sistema penitenciario para poder establecer las garantías tanto a los familiares, amigos que visiten, como también a los privados de libertad? La pregunta. No tenemos esa capacidad y no estamos preparados. Las cárceles en Guatemala, licenciado Axel Cardona, son un conjunto de 20 edificios obsoletos que no llenan los requerimientos de algunos sujetos que están privados de libertad, que no llenan los requerimientos para brindar seguridad, ni siquiera el control por parte del Estado dentro de las cárceles guatemaltecas. Aquí en Guatemala hay que entender
que una reforma penitenciaria que hay que hacer pasa, entre otras cosas, por el tema de la inversión. No es un gasto. Gastar para tener unas cárceles de primer nivel y de máxima seguridad y alta seguridad es una inversión para la seguridad del guatemalteco. Pero aquí eso, como no produce votos, no se hace. Y eso nos lleva entonces a pensar que si no se está en capacidad de controlar a los 26,000 y pico de privados de libertad, mucho menos se va a tener la capacidad de controlar y establecer protocolos que se cumplan con la rigidez del caso de las personas que los visitan y garantizar su seguridad en medio de esta pandemia. Ahora bien, si antes de la pandemia las visitas eran pues un dolor de cabeza prácticamente para el mismo personal del sistema penitenciario, porque era mucha gente, era demasiada gente, con muchas cosas, y no se daban abasto, obviamente, todos juntos, pegaditos. Ahora, ¿cuál sería el protocolo que usted, como analista y como exdirector del sistema penitenciario, podría proponer? Es decir, porque no hay que quitarles el beneficio, pero también hay que cuidar su salud, claro, y la salud de los visitantes. Claro, así es, licenciado Axel Cardona. A ver, las reglas mínimas de Naciones Unidas de Derechos Humanos para el tratamiento de los privados de libertad precisamente les otorga ese beneficio de la visita. Digamos, el preventivo de hombres de la zona 18, como máximo ejemplo de las cárceles en Guatemala. Construidos para más o menos 100, 150 personas, que en cada sector hay entre 500 y 600 personas. No podemos pretender una visita de 500, 600 familiares, inclusive a 2, 3 familiares por cada uno de los privados de libertad que los visiten. Lo que hay que hacer ahí es entonces empezar a programar, a sectorizar, digamos, de 50 y 50, no prohibiendo esa visita y haciéndolo precisamente en los patios que tienen todos y cada uno de los sectores, más no todos al mismo tiempo, sino que de alguna manera programados en los días en que les corresponde por privado de libertad. Pero esto conlleva un ejercicio de logística y de mucha organización por parte del sistema penitenciario. La pregunta es, licenciado Axel Cardona, ¿se está en capacidad de hacer eso? En mi criterio, no, porque todos van a querer ser los primeros en los primeros turnos, y los que se queden esperando, pues tampoco es que van a esperar de una manera pacífica. Recordemos que muchos de ellos, si bien son gente que han cometido algún error y otros son grandes delincuentes también, y además ahí la alta corrupción hace que pase cualquier cosa. Entonces, ojo con eso, porque son temas que hay que poner sobre la palestra del análisis. Claro, y es que mire cómo son las cosas, licenciado Talamonti, no se puede agrupar personas, por ejemplo, en restaurantes, también en supermercados, tampoco podemos aglomerar personas, ni en mercados, ¿me entiende? Pero tampoco podríamos llegar a un mismo lugar que se usó antes de la pandemia a meter a 200 personas. No se podría. Y si lo agarramos por sector, y si lo agarramos por sector por semana, ¿qué dice usted? Esa es una muy buena opción, licenciado Axel Cardona, porque un sector por semana, entonces ya 1 o 2 sectores por semana nos permitiría el espaciado, ¿verdad?, de los privados de libertad. La situación es que para todo esto se necesita, obviamente, pues tener el control primero de las cárceles y tener la capacidad de controlar esta situación. Esa es una muy buena opción para no violentar esos derechos mínimos que como usted bien dice, tiene el privado de libertad. Lo que sí es cierto, al final de cuentas, licenciado Axel Cardona, es también lo que decía usted al principio. Nos ha tocado vivir lo que más o menos cada 100 años se vive, es decir, una pandemia. No muchos seres humanos lo han hecho. Estamos sobreviviendo a la misma en este siglo XXI. Pero en las condiciones de porosidad de nuestro sistema de seguridad y en este caso del sistema penitenciario, garantías para mantener el control, en este momento yo le digo no hay, no existe. Bueno, licenciado Talamonti, esto es pues un tema muy amplio. Solo para concluir, usted con su experiencia definitivamente, ¿cuál sería la recomendación para la dirección del sistema penitenciario? Es decir, si ya están pensando en reaperturar visitas, que lo vemos positivo, por supuesto, para también las personas privadas de libertad, porque necesitan también tener ese contacto con algún familiar. Disposiciones sanitarias existirán, pero la capacidad de la gente que va a estar a cargo de eso es la cuestionante. Yo creo que aquí ahora sí que hay que entablar una colaboración, pero una verdadera y real colaboración entre las autoridades del sistema penitenciario y el propio privado de libertad, y voy a explicar por qué. Para el privado de libertad, algo de lo más sagrado que existe es la visita. Entonces, no quieren obviamente los privados de libertad que su visita esté mal ni que sea maltratada. Es allí donde se puede empezar a conseguir la colaboración para los protocolos de seguridad, para que no entren todos a la vez, para que se priorice, se sectorice y para que se haga un cronograma de visitas y para que se tengan también los insumos necesarios como el gel, el agua
disposición también, el uso constante y permanente de la mascarilla y bueno, cierto distanciamiento social en algo que es el máximo ejemplo de hacinamiento en este país como son las cárceles. Si eso se logra, entonces podría reactivarse de una buena manera. De lo contrario, tenemos una bomba de tiempo donde podrán explotar muchísimos casos más de infecciones de COVID-19 en Guatemala. Definitivamente, licenciado Talamonti, gracias por haber analizado esta situación con nosotros. Como decimos, en TN23 damos espacio a todo. Sabemos que es necesario ya la visita también para los privados de libertad, tanto tiempo en confinamiento, recuerden ustedes, estar encerrados, dependiendo del delito, independientemente del delito, de la peligrosidad que sea, son seres humanos y necesitan también su contacto con algún familiar en visita. Pero, la pregunta es, como decía el licenciado Talamonti, si los protocolos se establecen tal y como se tienen que hacer, a buena hora, bienvenidos. Pero si no, estaríamos viendo un repunte de casos dentro de las cárceles, que ya de hecho sin visita tienen casos. Imagínese usted ahora ya con visitas. Vamos a analizar esto más adelante.